La verdad es que las escrituras no dejan de sorprenderme y cada vez me doy más cuenta de lo necesario que es escudriñar la palabra con un corazón humillado. Lo peor que puede ocurrir cuando vamos a las escrituras es pensar que uno ya sabe. Es mucho mejor tener un corazón humilde, abierto a lo que el Señor pueda querer decir. Tengo que reconocer que estos 5 capítulos de Isaías, que sí que conocía, que sí que había estudiado, que sí que me vuelven a impactar cuando vuelvo a ellos, como prácticamente toda la palabra. Porque el corazón humano muchas veces es como si fuera el globo, estos globitos hinchados de helio que tienen los niños. Hay que tenerlo sujeto, como lo sueltes un poco se te van. Y muchas veces nuestro corazón es así. Necesitamos ir a la palabra, escudriñar la palabra para conocer a nuestro Dios y sabiendo cómo Dios es, lo que le agrada y lo que desagrada, acercarnos y amoldarnos a Él. En el momento que pensemos que sabemos algo y empecemos a tratar a Dios como que ya sabemos, si eso sabemos, es lo que hemos ido siempre, empecemos así, sin darnos cuenta nos pasa como el globito y se termina escapando. Y el corazón humano funciona así. Estamos empezando el libro de Isaías y quiero meterme directamente en el contenido, las cosas que podemos aprender en el contenido, más allá de las cuestiones históricas, que hay mucha Biblia de estudio y muchos libros muy buenos que los comentan. Isaías es un profeta que, aunque habla a todo Israel, pero se va a centrar en el reino de Judá y en Jerusalén concretamente. No exclusivamente, pero sí fundamentalmente. Ya sabéis que el reino de Israel se dividió en dos. El norte, con 10 tribus, y el sur, con la tribu de Judá, Benjamín y bueno, los levitas fueron allí en su mayoría, no todos, pero muchos sí, porque allí es donde estaba el templo. Pero Dios, el pacto con el reino del norte, lo cancela por sus fornicaciones, en un sentido espiritual, por su idolatría, por su rebeldía contra él. Y les da carta de divorcio. Esto lo tenéis en Oseas, esto lo tenéis en Jeremías. Le da una carta de divorcio donde se os fue dicho, sois mi pueblo, ya no sois mi pueblo. Que eso es lo que va a decir el apóstol Pedro. Cuando dice, los que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sí, en Cristo. Está citando exactamente Oseas. Pero el reino del sur, Judá, no recibe carta de divorcio de parte de Dios porque Dios, por causa del pacto que había hecho con David, lo mantiene. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanos? Esta es la única introducción que quiero hacer. Porque dice, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, y dice en los días de qué reyes. Y yo quiero, hermanos, para que esto sea algo práctico para nosotros, que pensemos que aquí el Señor le va a hablar por medio de Isaías a pueblo que está en pacto con él. O sea, este mensaje es para personas, para un pueblo que está en pacto con Dios. Y eso es lo que vamos a ir viendo. En el versículo 2 del capítulo 1 dice, oíd cielos y escucha tu tierra. Dios suele funcionar conforme a su propia ley. Y cuando en la ley dice que a la hora de decretar sentencias tiene que haber por lo menos 2 testigos. Y Dios cumple su palabra y es que está poniendo 2 testigos. Está diciendo que escuche los cielos y la tierra. Y esto no es poesía, es que en los cielos hay seres que van a escuchar lo que Dios va a sentenciar ahí. Y en la tierra también hay quien lo va a escuchar. Así que aquí tenemos 2 testigos. Cielos y tierra. Hay que prestar atención porque Dios va a decretar algo y hay que tomarlo en serio. Con 2 testigos, cielos y tierra. Y ahora habla Dios y dice, crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Fíjate que los que están en pacto con Dios, el pacto en singular, Dios lo llama hijos. Los engrandece, pero la respuesta de los hijos es rebelarse contra él. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Los engrandece, es su Dios, pero no entienden. Y dice el versículo 4 que son pecadores, una generación de malignos, depravado.
provocaron a ira a Dios. ¿Cómo? Dice, se volvieron atrás. Fijaos, queridos, que no está hablando a personas que no saben quién es Dios. Está hablando a personas que estaban en pacto con Él, que han recibido bendición de Él y provocan a Dios como volviéndose atrás. Y estoy subrayando este detalle porque cuando hemos visto Hebreos, capítulo 10, y esto va en consonancia con lo que hemos visto en la carta de los Hebreos. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿verdad? Se volvieron atrás, ese fue el problema. ¿Y qué consecuencias puede tener volverse atrás del pacto con Dios? Yo tengo que reconocer, hermano, que a lo mejor un mensaje de acariciar la espaldita y eso, pero cuando yo voy a la palabra, el Señor a mí me impele a tomarme en serio el pacto con Él. Que no es un juego, que con Dios no se puede jugar. ¿Por qué queréis ser castigado todavía? ¿Aún os vais a rebelar? ¿Queréis más castigo aún? Y después de eso, aún así el Señor promete en el versículo 9 que si Él no hubiera dejado un remanente, dice que como Sodoma y Gomorra serían, versículo 9. Es decir, el Señor los hubiera destruido plenamente si no hubiera dejado un remanente. ¿Y por qué deja el Señor un remanente? Porque cumple sus pactos. Porque si Él ha prometido, lo va a hacer. Y esto, hermano, a mí me anima, me estimula, me desafía a que pase lo que pase, estén como estén los demás, el ser fiel a Dios es una decisión que tienes que tomar tú. Y nadie la puede tomar por ti. Yo no puedo decir, es que mira cómo está esta iglesia, cómo está la otra y tal. Bueno, pues el Señor te desafía a que si al final hay un remanente que va a ser fiel, estable y un testimonio de fidelidad en estos tiempos, aquí tienes el desafío para que tú seas parte de ese remanente. Hay quienes piensan que en los tiempos finales va a venir un gran avivamiento y va a haber conversiones a miles. Eso está en la soberanía de Dios. Yo no soy nadie para decir si eso va a ocurrir o no. Pero mi impresión cuando leo las Escrituras es que va a ser una cosa de remanentes, quizás no tan multitudinaria, pero de remanentes que quieren ser santos porque Dios es santo. Remanentes de personas que digan, yo voy a vivir para Dios, pase lo que pase. Seguimos adelante. Fijaos cómo Dios va a llamar en el versículo 10 a los príncipes de Judá. Príncipes de Sodoma. ¿Por qué? No es Judá, no están en pacto, no forman parte del pueblo de Israel, no están en pacto, lo llama príncipes de Sodoma. Es una forma de decir, estoy contra vosotros. Dice, oíd, ¿cuál es el antídoto? La palabra de Jehová. Sin su palabra no hay forma de saber hacia dónde tenemos que volvernos. Escuchar la ley de nuestro Dios, esa palabra que chirría tanto. Hay que escuchar su palabra, su ley, cómo tenemos que conducirnos, porque para eso estamos en pacto. No estamos en pacto con Dios para decir, fuera su voluntad. Precisamente porque estamos en pacto con Él, amamos su voluntad. Es distinto. ¿Para qué me sirve? Y ahora Dios va a decir, ¿para qué quiero? Lo voy a parafrasear para avanzar. Estoy hastiado, estoy cansado de vuestros sacrificios. Estoy cansado de vuestras reuniones. Mucha solemnidad, de vuestras reuniones solemnes, vuestras fiestas solemnes. Vuestras reuniones son inicuas. Vuestras fiestas solemnes, las reuniones que tenían, ordenadas por Dios, dice que las tiene aborrecidas mi alma. ¿Por qué? ¿Tú piensas que lo que Dios más quiere de ti y de mí es que vengamos aquí a reunirnos los domingos por la mañana, cantemos más o menos bonito, pasemos un rato agradable, estemos juntos? Señor, tú eres soberano, como hemos cantado, los tiempos están en tus manos, eres invencible, todas esas cosas las hemos cantado. Y punto, y nos vamos y a nuestro aire. El Señor puede llegar a aborrecer
las reuniones. Porque hay algo, las reuniones son la consecuencia, las reuniones son el resultado de un amor mutuo de todos los que amamos al Señor y procuramos agradarle. No digo que seamos santurrones, es procurar agradar a Dios, andar como Él quiere. ¿Por qué Dios aborrecía las reuniones, los sacrificios que estaban haciendo? No habían renunciado a la fe, por lo menos de boquilla. Pero fijaos qué duro, el versículo 15 Dios dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y cuando multipliquéis la oración, yo no voy a oír. Esto está en consonancia con Proverbios. Cuando dice que el que aparta su oído para no oír la ley, dice que su oración es abominable. Así que la Escritura tiene unidad por todos lados. No hay un hachazo en ningún sitio. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo urgente? Lavaos y limpiaos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Y fijaos qué precioso el versículo 17. Aprended a hacer el bien. Me gusta, hermano, que diga aprender a hacer el bien. Porque hacer lo bueno hay que aprenderlo. Yo tengo que aprender qué es bueno o malo según Dios. Yo tengo que entrenarme en hacer el bien. Eso no te levantas un día y eres el corazón abierto para el mundo entero. Hacer el bien es una cosa que se tiene que entrenar. Es una de las cosas que en la congregación, en la iglesia, tenemos que aprender. Buscad el juicio. El juicio no viene así. Hay que buscar el juicio, pero para yo buscar el juicio de Dios, tengo que ver donde Dios lo revela. Restituid al agraviado. ¿Nos damos cuenta, hermanos, que la justicia de Dios es restitutiva? La del mundo no. La de Dios sí. Pero en todas las Escrituras. A veces pensamos, yo te agravio a ti y ahora vienen los santos hermanos a decirte, tú tienes que perdonar. Antonio, yo te ofendo, te hago un daño y vienen los santos hermanos a decir que tú tienes que perdonarme a mí. Pero yo sigo ofendiéndote a ti, a quien me dé la gana, me ha salido gratis. Y encima tú me tienes que perdonar. Esa no es la justicia de Dios bíblica, la Biblia entera. La justicia de Dios es que el hermano me perdona, pero yo tengo que restituir el daño que le haga. La justicia de Dios es restitutiva. Precisamente, si miramos en la ley de Dios, los pecados de muerte generalmente son pecados que no hay forma de dar marcha atrás, que no hay forma de restituirlos, que es muy complicado poderlos restituir. Haced justicia al huérfano. Es decir, la justicia se hace, no solamente se dice. Amparad a la viuda. Así que lo que Dios le está diciendo, dejad de hacer lo malo, y es una cuestión de cómo vivir. Y cuando se vive como Dios quiere, entonces nuestras alabanzas, nuestras reuniones y las cosas que salen del fruto de nuestros labios guarda consonancia con nuestro corazón y con nuestra vida. Y eso, Señor, lo recibe como agradable. Venid luego, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Yo quiero que el Señor me perdone mis pecados si no me arrepiento de ellos. ¿Tú perdonarías a alguien que te estafa, te pide perdón, pero estás viendo que te va a volver a estafar? Dios nos pide que nos arrepintamos de los pecados. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay frutos dignos de arrepentimiento, Dios cumple, claro que perdona. Versículo 21. Fijaos cómo va a llamar a Jerusalén. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Eras fiel y te has convertido en ramera. En el pasado estuvo llena de justicia y de equidad, pero ahora, los principales son prevaricadores, compañeros de ladrones, aman el soborno, se van detrás de la recompensa, no se hace justicia, corrompidos materialmente. Por tanto, dice el versículo 24, y aquí viene algo que quiero subrayar, me vengaré de mis adversarios. ¿A qué adversario se refiere? A los que siendo parte del pueblo de Dios y estando en pacto con Él, empiezan a hacer este tipo de cosas.
¿Quién quiere constituirse en enemigo de Dios o en adversario de Dios? ¿Quién quiere constituirse en enemigo de Él? Hermano, yo no quiero que nadie piense que estoy sugiriendo que se puede perder el pacto con Dios. Porque quien está en pacto con Dios por medio de Jesucristo, eso no hay quien lo rompa. Pero lo que yo veo claro aquí, y no creo que sea casualidad, luego veremos Hebreos 12, es que Dios puede disciplinar a su hijo, a un hijo suyo, a su pueblo, Dios puede disciplinarlo. Dios puede ponerse de frente de sus propios hijos, aunque estén en pacto con Él. Esto lo dice la Escritura por muchos sitios. Precisamente, y ahora lo vamos a ver, es que el juicio de Dios comienza por la casa. Isaías comienza por un juicio hacia el pueblo de Dios, y ahora cuando pasemos al segundo capítulo, ahora viene el juicio a los moradores de la tierra, a los del mundo. Pero primero está empezando por el pueblo de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina. Así que dice el versículo 26, aún así dice restauraré. O sea, el Señor castiga, pero siempre busca restaurar. Restauraré tus jueces como al principio. Pondré las cosas en orden como eran antes. Y te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. Ahora, ¿qué pasa con los rebeldes y los pecadores? Versículo 28. Que serán quebrantados. Y los que abandonan al Señor, serán consumidos. Versículo 29. Os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. Esto tiene que ver con paganismo, porque se involucraron con eso. Pero también tenían reuniones para el Señor. Pero el Señor las aborrecía. Capítulo 2. Aquí está hablando cuando el Señor venga. Dice que en lo postrero de los tiempos, al final, dice que será confirmado el monte de la casa de Jehová. ¿Y qué va a pasar? Dice que a él van a correr todas las naciones. Van a venir muchos pueblos. Estas son cosas para mí literales, hermano. Versículo 3. Muchos pueblos, muchas naciones de todo el mundo, y van a decir de ir al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. ¿Para qué? ¿Para qué? Nos enseñará sus caminos, andaremos por sus sendas. ¿Por qué? Porque de Sión, de Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, para todas las naciones, hermano. Nos damos cuenta que es un privilegio el que podamos ser enseñados por el Señor, por sus caminos, ya como un adelanto. Ya podemos vivir como se va a vivir en este mundo cuando el Señor venga. Eso es un gozo, no una opresión. Es una maravilla. Dice el versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Volverán sus espadas en rejas de arado, y ya no se levantará espada nación contra nación, ni habrá más entrenamiento para la guerra. Se acabarán las campañas militares. Se acabará el tener que prepararse por si un país invade a otro. Porque todas las naciones van a venir a buscar los juicios del Señor, la enseñanza del Señor, para vivir conforme a ella. Hermano, esto está profetizado. Esto va a llegar. Y tú no vas a estar andando sobre nubes en el cielo mientras estas cosas ocurran en la tierra. Porque en Cristo reinaremos. Y andar con Él ahora es practicar, amar y desear que venga ese reino de justicia, sin mentira, con Satanás atado por 1000 años. Versículo 5. Venido casa de Jacob, caminaremos a la luz de Jehová. No tengo tiempo para meterme con esto, pero aquí, luz, ¿qué significa? Aquí Isaías nos está dando definiciones para entender parábolas del Señor Jesucristo, para entender el lenguaje de los evangelios. ¿Qué significa la luz? ¿Qué significa ser echado en las tinieblas? ¿Significa necesariamente el infierno? Yo lo dejo ahí para que lo pensemos. Pero cuando utilizamos la Biblia como diccionario bíblico,
se nos abre mucho el entendimiento de los pasajes. Caminaremos a la luz de Jehová. Por cierto, el que sigue a Jesús no andará en tinieblas, dice el Evangelio de Juan, si mal no recuerdo, capítulo 8, o por ahí anda. Ahora, ¿qué es lo que hizo la casa de Jacob? ¿Qué es lo que hizo Judá? Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob. Versículo 6. ¿Por qué? Se han llenado de las costumbres traídas de Oriente, de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de los extranjeros. Yugos desiguales, a distintos niveles. Yugos desiguales a distintos niveles y las costumbres de lo que hace el resto de las naciones. Esto, el lenguaje evangélico, es mezclados con el mundo. Mezclados con el mundo. Se dedican, es decir, económicamente les va bien, tienen tesoros, pero también tienen ídolos, dice el versículo 8, y se han arrodillado ante la obra de sus manos. Bueno, probablemente ni tú ni yo nos vamos a arrodillar ante una imagen idolátrica. Pero ¿podemos construir cosas con nuestras manos e inclinarnos hacia ellas? ¿Puede el Señor utilizarte para que tú crees una gran empresa, una gran compañía, y estés encantado con ella y sea tu adoración? ¿Podemos construir un edificio e inclinarnos a él y todo es el edificio? Aunque sea para el Señor, entre comillas. ¿Podemos edificar una denominación religiosa y nos inclinamos a ella y nuestra primera devoción hacia nuestra religión? Nada puede sustituir la soberanía de Dios y su deidad, ni siquiera las cosas que nosotros hagamos para Él. Nada. Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Aquí el Señor está avisando que va a juzgar a su pueblo y al mundo, a su pueblo y a los moradores de la tierra. Dice el versículo 11 que la soberbia de los hombres va a ser humillada y solamente Dios va a ser exaltado en aquel día y en toda la tierra. Va a quitar, versículo 18, todos los ídolos de la tierra. Y dice que se meterán los hombres en las cavernas de las peñas, la abertura de la tierra, y se van a meter en cueva en lo que encuentren. ¿Por qué? Porque el resplandor de la majestad de Dios, cuando Él se levante para castigar la tierra en ese momento. Esto guarda perfecta relación con lo que dice Apocalipsis 6, del 15 al 17. No lo leo por causa del tiempo, pero cuando los reyes de la tierra le dicen a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros, ¿vale? Porque se van a esconder de aquel que está sentado en el trono. Es decir, las profecías se repiten y van a ocurrir. Y dice el versículo 22, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Otras traducciones dicen, no confíes o desentiéndete, no pongas tu confianza en las personas que lo único que tienen es el aliento de su nariz, y esa es toda su vida. ¿No es mejor apoyarnos en Dios, que es el que sí tiene el verdadero aliento de vida? Capítulo 3. Voy rápido para concluir, hermano. Dice que Dios quitaría la estabilidad de Judá. Las cosas que funcionaban bien, sus jueces, sus sabios, la cuestión económica, su ejército, todo lo iba a trastornar. ¿Y sabes cómo Dios los iba a disciplinar? Y esto a mí me ha dado que pensar, hermano. Poniendo gente inmadura a gobernarlos. Gente joven, gente inmadura. O sea, Dios disciplinó a Judá poniendo por príncipes muchachos. También se harían violencias unos a otros. Así es como Dios disciplinó a Judá. El joven se levantará con el anciano, falta de respeto a los mayores, falta de respeto los unos a los otros. Y yo tengo que confesar, hermano, que me he planteado lo siguiente. ¿No será disciplina de Dios a congregaciones cuando los que gobiernan las congregaciones son personas inmaduras? Cuando hay encontronazos unos con otros y la falta de respeto. Yo me lo he llegado a preguntar. Cuando pasan esas cosas en las iglesias, ¿no será disciplina de Dios?
Confieso que he meditado eso cuando he estado escudriñando aquí. De tal manera que hay un momento en que necesitan, le dicen a cualquiera, versículo 6 y 7, alguien porque es familia de su padre, entonces toma a su hermano, familia de su padre, por familiaridad. Oye, sé tú el que mande, ¿verdad? Pero el otro, no, ¿qué va? Yo me tengo que ocupar a mi casa, no puedo. Y costaba trabajo que alguien quisiera levantar las ruinas de Judá. Cada vez, hermanos, cuesta más trabajo en las congregaciones encontrar gente madura para que supervise las cosas conforme a la palabra. Eso no se aprende en 2 días. Eso se ejercita viviendo con el tiempo. Muchas congregaciones están pasando este problema. Y cuando no hay nadie, pues por familiaridad, tú mismo. Algunos, muchos, no, yo qué va, yo con mi casa ya tengo bastante. Pero hay cuando alguien que es inmaduro dice, pues venga, ahora soy yo el que manda aquí. Quizás los juicios de Dios no han cambiado con el tiempo, hermanos. Aún así, en medio de la disciplina, fijaos como Dios dice al justo, versículo 10. Bueno, cuando Dios va a disciplinar o va a juzgar, al justo le dice que le va a ir bien y que va a comer el fruto de sus manos. Al impío le va a ir mal. Hermano, el tiempo está pasando y no me da tiempo a terminar. Pero Dios aquí va a hablar de más cosas. Dios va a hablar incluso de las mujeres de su pueblo cuando andan contoneándose mucho. Eso lo tenéis en el capítulo 3, 16. También habla de cómo los varones caerán, cómo las mujeres iban a desear tener varones porque efectivamente los perdieron. Aquí hay cosas históricas también en las que no me he metido. Pero aún así, en medio del juicio de Dios, hermano, como dice el versículo 3 del capítulo 4, los que estén en Jerusalén, es decir, los que sean dejados serán llamados santos, es decir, los que no pasen por el juicio de Dios. Y dice que eso estarán registrados entre los vivientes. Siempre hay remanentes, aun y cuando haya juicio de Dios, para su pueblo o para el mundo. Dios siempre se reserva un remanente. Llevo casi 25 minutos y voy a dejarlo aquí. Me quedo con muchas ganas de haber tocado el capítulo 5, porque viene el cantar de la viña y los ayes. Los ayes son muy interesantes porque ahí ve uno qué cosas Dios detesta. En el mundo, cómo funcionan los seres humanos, pero también cómo funciona nuestro corazón. Y habla de los que nada más que quieren acumular. Y habla de los que nada más que quieren fiesta y pasárselo bien. Y Dios dice lo que piensa de estas cosas. Si queremos amoldarnos a Él y saber lo que le agrada, tenemos que escudriñar la Escritura y preguntarle a Dios, ¿qué piensas tú de esto? El problema es cuando yo tengo la lucha cuando me encuentro con algo que Dios me dice que no le gusta y a mí sí me gusta. Y esas son las cosas que nos pasan a todos, hermanos. Y ahí es donde empieza la verdadera adoración. Señor, mi corazón me tira esto. Tú dices esto, y cuando estamos en esa lucha y hay que tomar una decisión, y tomamos parte de la voluntad de Dios independientemente de lo que yo quiero, y esto Pablo lo dice en Gálatas, las obras espirituales y no las de la carne, dice, para que no hagáis lo que queráis. Cuando yo quiero hacer una cosa y yo estoy viendo lo que Dios piensa y yo quiero hacerla, y digo, Señor, crucifico eso, y sea tu consejo y no lo que yo anhelo. Cuando hacemos eso, eso es adoración con mayúscula. Y cuando tomamos ese tipo de decisiones y venimos y nos reunimos aquí, si tú alzas tu voz en alabanza, en adoración y oramos, eso el Señor lo recibe como olor fragante y no como una fiesta o reunión detestable para Él. Por eso es tan importante, hermano. El como yo vivo ahí fuera te afecta a ti. El como tú vives ahí fuera me afecta a mí. Y afecta a la consecuencia de cuando nos reunimos. Primeramente por adoración al Señor. Segundo, por ti mismo, por tu casa, por nuestros hijos, por los que vienen detrás. Seamos fieles al Señor en todas las cosas. Estar en pacto con Él es buscar lo que a Él le agrada. Porque, y ahora sí termino de verdad, 1 de Pedro 4:17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Hermano, yo quiero bendecirte en esta mañana y decirte, seas tú, desde el más pequeño a los más mayores que estéis aquí, de el remanente de Dios,
que si Dios disciplina, estéis firme. El Señor te bendiga siendo firme y fiel, aun si viene juicio. Si viene juicio para mí, yo caigo y tú te sostienes, bendito sea el nombre del Señor y te bendigo, hermano. Te bendigo, hermana. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Porque el Evangelio, aquí lo está diciendo el apóstol Pedro, el Evangelio no solamente es para que entre por aquí. Y yo digo, ¡ay, qué bonito! El Evangelio se obedece, dice el apóstol Pedro aquí. Sin obediencia no hay adoración. Sin obediencia no hay glorificación de Dios. Para eso nos llamó. Así que seamos victoriosos en Cristo Jesús en todas las cosas y en toda nuestra manera de vivir. Bendito sea su nombre. Es durillo Isaías, ¿verdad? Pero si es lo que el Señor quiso decir, habrá que tomarlo en serio, ¿no? Amén, hermano.